Título de este mensaje es Las palabras. ¿Cómo habla el que teme a Dios? El creyente debe cuidar sus palabras, porque en ellas se manifiesta si su corazón vive bajo el temor de Dios. La semana pasada aprendimos lo que es el temor a Dios. Una forma muy sencilla en que se lo presenté es: una persona que teme a Dios acepta la autoridad de Dios para su vida. Es una persona que sabe que Dios todo oye, todo ve y conoce el corazón y sabe que le va a rendir cuentas. Entonces reconocemos a Dios como nuestra autoridad y voluntariamente nos sometemos a Él. Eso es tenerle temor a Dios. Recuerde, es una decisión, algo que usted decide hacer. Y cuando usted obedece, el entendimiento viene después. Entonces entenderás el temor de Jehová. Pero el mensaje de hoy se trata de cómo habla una persona que teme a Dios. Todos hablamos todos los días, pero no siempre somos conscientes del poder de nuestras palabras. Muchas decisiones se arruinan, relaciones se rompen y testimonios se dañan, no por grandes pecados visibles, sino por la lengua sin control. La Biblia enseña que vivir sabiamente por fe incluye aprender a hablar bajo el temor a Dios. Sea honesto conmigo esta noche. ¿Quién de ustedes se ha metido en problemas por decir algo que no? Yo tengo la mano en alto, mire, todos aquí, a lo menos que usted sea un mudo, no podrá decir eso, pero todos nosotros nos hemos metido en problemas por decir algo que no debemos decir. Si usted es casado y usted sabe de qué estoy hablando, especialmente en el matrimonio. Pero en verdad nuestro corazón refleja lo que está, nuestros labios reflejan lo que no está en nuestro corazón. El libro de Proverbios conecta constantemente el temor de Jehová con la manera en que una persona habla. Para Proverbios, la boca no es un asunto menor. Recuerdes esto, es la ventana del corazón. El sabio teme a Dios y controla su lengua, mientras que el necio habla sin freno. Y cosecha entonces la consecuencia. Como dice Proverbios 13, versículo 3, dice: el que guarda su boca preserva su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá ¿qué? Tendrá calamidad. Recuerde, Proverbios es un libro de sabiduría práctica. No solo enseña qué creer, sino cómo vivir. Y uno de los temas más frecuentes es el uso de las palabras. Y se mencionan de esta manera. Menciona la boca, los labios, la lengua o los dichos. Porque Dios sabe lo que la boca revela del corazón. La boca revela lo que está en el corazón. Ahora, la pregunta que le hago en esta noche: ¿está reflejando su manera de hablar que usted realmente teme a Dios? Quiero que veamos a la luz de Proverbios cómo habla el tema, cómo Dios habla de este tema acerca de las palabras. ¿Sí están conmigo, hermanos? Aliviánense un poquito, hermano. Lo veo muy cómodo aquí. ¿Sí están bien? ¿Seguros? Ya se puede ir, hermano, no se enoje. Note conmigo en primer lugar, la Biblia habla de las palabras correctas. Y no son tres, son dos. Voy a hablar de las palabras correctas y las palabras incorrectas, de una manera muy práctica. Cuando una persona teme a Dios, se refleja inevitablemente en su manera en que habla. La Biblia enseña que la boca revela lo que hay en el corazón. Ya lo he mencionado. Mira, la palabra correcta son palabras que se hablan con sabiduría, con verdad y edificación. Cuando la lengua se usa para bendecir y ayudar a otros. Y la Biblia describe estas palabras en Proverbios. Recuerden, nos vamos a mantener solamente en el libro de Proverbios. La Biblia habla de palabras sabias. Vaya a Proverbios capítulo 1, versículo 6. El énfasis aquí en este versículo no son las frases sabias que uno aprende, sino que hablar con sabiduría es algo que podemos aprender. Usted puede aprender a hablar palabras sabias. El lector está aprendiendo de alguien que ha aprendido palabras sabias o está dando palabras sabias. Proverbios 1:6 dice: para entender proverbio y declaración. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Frase. Palabras de sabios. Aquí está la clave. Hay palabras de sabios. Estas palabras ayudan, orientan a otros en los caminos de Dios. Si me acompaña a Proverbios 15:7, note que esos son los labios que esparcen sabiduría. Y Dios quiere que el creyente tenga una boca con palabras sabias, que cuando habla, no solamente habla con sabiduría, sino que da sabiduría, la esparce
la multiplica. Dice Proverbios 15:7, los labios de los sabios, ¿qué hacen? Esparcen sabiduría. Y esas son las palabras correctas, que cuando usted hable con intención, hable con la intención de ayudar, hable con la intención de edificar, que sus palabras sean sabias. Pero también veamos las palabras buenas o las buenas palabras en Proverbios 12:25. Este pasaje nos muestra que el que teme a Dios usa palabras que animan, edifican. Sus palabras son como medicina. Proverbios 12:25 dice así: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Note esa frase al final: mas la buena palabra lo alegra. En Proverbios 12:18 hay unos versículos antes. Note lo que dice ahí: hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? De espada, o sea que lastiman y dañan. Mas la lengua de los sabios es ¿qué? Es medicina. La Biblia no dice que la lengua del sabio suena bonita, no dice que agrada, sino que sana. Y al llamarle medicina, el texto nos enseña varias verdades en cuanto a este asunto de la boca y la lengua. La medicina se usa con propósito específico. ¿Para qué? Para sanar. Y la lengua del sabio habla con la intención de sanar, de restaurar, no para desahogarse ni ganar discusiones. Es medicina para sanar. Pero la medicina no siempre sabe bien, pero siempre hace bien. ¿Usted ha tratado de darle medicina a su hijo? ¿Qué hace con la medicina? La escupe. Y tiene que cerrar la nariz para que se la trague, ¿verdad? Porque no le gusta. Bueno, a lo menos cuando quizás nosotros éramos niños, no era sabrosa. Hoy hasta tienen de cherry y tienen hasta de chicle. No, cuando nosotros tomábamos la medicina, hasta pues nos iba mal. ¿Por qué? Porque la medicina no siempre es algo agradable. Por otro lado, la lengua del sabio puede ser firme y confrontar. Puede ser rígida, puede llamar la atención, puede que no le guste lo que le están diciendo, pero siempre hace bien porque busca ayudar y no herir. Hay casos donde la gente dice: es que me están atacando. No, no es un ataque, es una ayuda que se le quiere dar. Cuando se le corrige, la lengua es usada como medicina para arreglar y ajustar, para sanar, pero no siempre es agradable. La medicina no siempre sabe bien, recuerdo. Pero la medicina se da en dosis correctas y al momento correcto. Yo sé de esto porque Dios nos ha dado 7 hijas. Y sé que cuando les da fiebre, mi esposa le da Motrin y les da Tylenol. Cada 4 horas, cada uno. Motrin a las 12, por ejemplo, 2 horas después, Tylenol. ¿No? Los voy a matar, hermana, tienes que enseñarme bien. Entonces hay ciertas dosis que se da al tiempo correcto. Cuando le dan medicamento, le dice: tómese una diariamente y con algo de comida. La medicina es igual, me refiero a la palabra, la lengua es igual, porque el sabio sabe cuándo y cómo y cuánto hablar. Sabe cómo administrar sus palabras con discernimiento. El sabio sabe que hay momentos que no importa lo que diga, esas palabras no van a tener efecto. El sabio sabe cuándo hablar, porque la medicina se da al tiempo correcto. Y eso nos lleva a conectar con lo que la Biblia llama las palabras a su tiempo. Vaya a Proverbios 15:23. Recuerde que la medicina busca vida, no destrucción. Y la lengua del sabio comunica palabras que dan vida, edifican, en contraste con palabras que destruyen y lastiman y dañan. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿La palabra a su qué? Su tiempo. Mire cuán buena es. Hay momentos, mi hermano, que usted debe ser sabio. Si tiene que confrontar a un hijo, tiene que expresar su opinión a su esposo, a su cónyuge, a su esposa. No es el momento a veces indicado. Cuando él está manejando, mi hermana, quizás no es el momento indicado para dejarle saber algo que él tiene que saber. Quizás cuando él va saliendo del trabajo y ahí va preparándose, ese no es el momento, hermanita. Él tiene que arreglarse y él tiene que ir enfocado porque va a trabajar. Y quizás, mi hermano, el tiempo indicado para que usted a su esposa también le comunique algo es después de darle atención, es después de amarla.
Porque si usted solamente dice, pues pura medicina y pura medicina, a su tiempo, la dama va a pensar, este nada más piensa que no soy buena esposa, este no le interesa lo que yo he hecho todo el día. Por eso, mire, ámela, quiérela, ya que te amé, mira, aquí está la medicina. A su tiempo. A nuestros hijos igual. Eso yo lo aprendí de mi padre, se lo he expresado muchas veces. Cuando yo hacía algo que no debía hacer, mi padre esperaba un tiempo indicado, nunca me arreglaba en ese momento, quizás porque quería tranquilizarse, quizás porque quería un poco estabilizarse, equilibrarse, o no sé, quería que yo me tranquilizara, y había momentos y él me sentaba y con calma y me explicaba y me decía, a su tiempo. Proverbios 17, versículo 27, vaya por favor. Recuerde que el que teme a Dios sabe cuándo hablar a su tiempo, pero esto indica también cuándo callar. A veces lo más sabio que uno puede hacer es nada. Proverbios 17, 27 dice, el que ahorra sus palabras tiene ¿qué? Tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Nota el 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Mi hermano, hay veces que usted tiene que simplemente callar. No todo lo que usted piensa lo debe comunicar. Porque hay gente que dice, yo digo lo que pienso. Guste quien le guste, y por eso nadie le quiere a usted. Porque hay tiempos que usted debe callar. Usted no siempre debe expresar su disgusto, su desacuerdo. Pues yo no estoy de acuerdo. Es mejor muchas veces simplemente callar y dejar que Dios obre, porque en un final yo he reconocido que mi opinión no va a cambiar la persona, no va a cambiar la opinión de otro, entonces voy a ahorrar mis palabras. ¿Qué es lo opuesto de ahorrar? ¿Qué es? Es malgastar, hablar y hablar, y dicen ahí, parece que le estoy hablando a una pared. Exactamente. Entonces hay veces que lo mejor que podemos hacer es callar. Cuando un oficial viene a enfrentarle a usted, calle, imagínense, what is your name? Yo no contesto preguntas. Es bíblico, hermano. Le va a ayudar. Hay tiempo que usted debe aprender a guardar silencio. No, estoy en serio. Si un oficial me detiene a mí, yo no voy a empezar a hablar, calladito, por respuestas cortas. ¿A dónde vas? A mi casa. Cuando cruzo la frontera, ¿a dónde vas? A mi casa. ¿Dónde está tu casa? ¿Está en Tustin? ¿Qué traes? Nada. Pásale. Hay algunos que hablan demasiado. ¿Y usted ha visto a aquellos que hablan, se van de un tema a otro tema? La gente dice, este no se calla. Por eso el necio es contado como sabio. No, fíjate que estuvo tremendo Abraham Lincoln. ¿Sí viste el sombrero alto que tenía? Mi abuelo tenía sombrero alto, pero mi abuelo era chaparro. Así como el boche chiquito. Y así ve cómo cambié de temas. Así nos llevan. Eso muestra la imprudencia de una persona que habla sin entendimiento, simplemente hablar por hablar. Por eso dice la Biblia que el que habla palabras a su tiempo. Me estoy adelantando, mire, porque hay otro que voy a mostrarle, que es las muchas palabras, pero me estoy adelantando. Regresemos a las palabras correctas, palabras verdaderas. Palabras verdaderas. Vaya a Proverbios 22, 21. O sea, este pasaje habla de hablar la verdad. No anda echando mentiras. Hay mentirosos, de todo mienten. Me estoy adelantando otra vez porque eso es parte del lado negativo. Aquí estamos hablando de hablar la verdad. Proverbios 22, 21 dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de ¿qué? De verdad. Entonces vemos las palabras correctas, lo que debemos decir, la forma en que debemos hablar, para edificar, para ayudar, para sanar y siempre decir la verdad. Pero ahora vamos a ver las palabras incorrectas que Proverbios menciona. Así como el temor de Dios produce palabras correctas, escuche, la falta de temor de Dios se manifiesta en palabras que hieren, que dividen y destruyen. Cuando hablamos de palabras incorrectas es que usan la lengua para herir, engañar, destruir en lugar de edificar. Y la Biblia no trata el pecado verbal como algo ligero, porque muchas caídas comienzan con una lengua sin control. Una generación se echó a perder y no entró a la tierra prometida por 10 hombres que hablaron mal de Dios. Desanimaron al pueblo. Entonces Dios, dice la Biblia, que los tuvo que tratar en ese mismo momento.
Entonces Dios sí le responsabiliza a usted por sus palabras. Cómo usted le habla a sus hijos. Cómo le responde a su esposa. Cómo dice la Biblia, no sean rezongones aún en el trabajo. Dios indica que no seamos rezongones. El cristiano debe ser el mejor empleado y que nunca... ¿Saben qué es rezongar? No sé si es algo de hispanos, pero parece que rezongar es como un don espiritual. Haga eso. No, es que, pero... ¿Le ha pasado eso que los niños le rezongan a ustedes, sus hijos? Pero Dios aún toma en cuenta al obrero porque quiere que dé buen testimonio. Cómo se expresa, miren, el trabajo que la gente cuando lo escucha está hablar, dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Usted se va a dar a conocer por la forma en que habla. Ya no anda hablando con esas palabras callejeras y ¿qué onda, carnal? Usted ya tiene temor de Dios. Aprenda a cambiar eso. No, es que así me conecto. No, mi hermano, ya cambie su forma de hablar. ¿Dónde hablas que no hablas? No, mi hermano, ya. Y digo, esto le causa gracia a muchos, pero esa es una tristeza que la gente dice, ¿y este es cristiano? ¿Y este es creyente? Ya si dice groserías y hasta malas palabras, la Biblia claramente nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No diga ya malas palabras. Dios dice, no digas palabras que son sucias, perversas, de doble sentido. Habla con rectitud. Que tus labios reflejen un hombre que teme a Dios. Pero el problema de los hispanos es que, cristianos, es que quizás ya no son malas palabras, pero sí son palabras que se les llama majaderías o callejeras. Yo crecí en un hogar donde mis padres no hablaban así, aunque no eran cristianos en el sentido de conocer a Cristo. Porque nosotros no solamente lo hacemos por educación, y aunque eso es muy importante, es más que nada por testimonio a Dios. Entonces la Biblia habla más de las palabras que no se deben decir que las palabras que debemos decir. Note, Dios condena las muchas palabras. A Dios no le gusta que hablemos demasiado. Proverbios 10:19 dice de esta manera: en las muchas palabras no falta ¿qué? No falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Prudente, el avisado, el sabio, es una persona que refrena sus labios. O sea que hablar sin control revela falta de dominio propio y abre la puerta al pecado. Porque una lengua sin freno termina diciendo más de lo que debe decir, empieza a decir más de lo que edifica. Y el que teme a Dios controla su lengua. Mucho hablar revela falta de dominio propio. Recuerde eso. Y esta parte enseña que hablar excesivamente, inevitablemente lleva al pecado. ¿Por qué? Escuchen nada más esto. Porque cuanto más hablamos, más probabilidad hay de decir algo incorrecto, algo imprudente, algo egoísta, algo exagerado o innecesario. Yo me he dado cuenta que cuando yo paso tiempo con una persona, muchos son pastores, y hablamos más de media hora, 15, 45 minutos, ya se empiezan a hablar de temas. Oye, ¿y escuchaste de? ¿Y si te diste cuenta de? Oye, ¿qué te parece? ¿Sí me estoy explicando? Y ahí estamos en el teléfono, hermano, y ahí pasan sus 15, 20, 30 minutos. Como ya no saben ni qué decir, entonces empieza ahora a exagerar, a decir cosas imprudentes. La lengua descontrolada puede caer en chisme, en crítica, en orgullo, en mentira, en burla y hasta en enojo. Aún si empezamos con buenas intenciones, la abundancia de palabras muchas veces abre la puerta al error. Una conversación larga, le repito, usted está en su teléfono, empieza a hablar y hablar y hablar, y usted sabe, ¿no? Ya escuchaste de doña Lupe allá, y empezaste a hablar de cosas. ¿Qué pasó con doña Lupe? No, pues doña Lupe a su hijo pues, se metió en el narcotráfico. ¿Pero cómo? El chiquillo, Alvarín, ¿cómo puede ser? Y ahí ya empieza, ya termina la conversación y le voy a contar a todas mis otras amigas. Si me estoy explicando, hermanas, tengo que desarrollar más esto. ¿Lo hace usted? ¿O frena? No, momentito. Es que si freno se van a enojar. Que se enojen. Usted tiene que ser prudente. Es que no le va a gustar. Ya no me van a hablar. Es mejor que no le hablen.
Si solamente le hablan para hablar de chisme, no es mejor que no le hablen. Y a propósito, yo no sé ni cómo tienen tiempo para andar hablando con personas. No entiendo, la verdad. ¿No se ocupan en algo? Quedan bien callados aquí. Están aprendiendo en callar. Qué bendición. Hay momentos para callar. Una explicación honesta se puede volver una excusa para justificarse. ¿Por qué llegaste tarde? Por falta de... La verdad fue porque me desperté tarde. No va a suceder otra vez. ¿Y ya? No, fíjese que es que no, hombre. Así, y nadie le cree. Yo no le creo. A ver, cuéntame la historia. Dicen que los japoneses, ellos no aceptan estas excusas. Dice cuando americanos van a Japón y le dicen, ¿por qué llegaste tarde? Los japoneses dicen, llegué tarde. Fue mi culpa, no tengo excusa, no va a volver a suceder. Y ya, ok, sigue, trabaja. Dice, el americano viene, no hombre, se me atravesó un tren, después un gato apareció, me tropecé, me lastimé, y ahí vine yo arrastrándome el trabajo. Y dice, a ver, espera. Y traen a los otros japoneses, escucha, sigue hablando, cuéntanos tu historia. Y nadie de ellos se la cree, nada más se entretienen con los americanos que están llenos de pretextos y excusas. Hay muchas palabras. No falta pecado. Un consejo puede alargarse tanto que se convierte en manipulación. O sea, hay muchas maneras de aplicar lo que es las muchas palabras. Note también las palabras lisonjeras. Vaya a Proverbios 26, 28. Las palabras lisonjeras buscan agradar o manipular, no decir la verdad. Y es por eso que engañan y dañan al prójimo. Proverbios 26, 28 dice, la lengua falsa atormenta al que ha herido. Y la boca lisonjera, ¿qué hace? Hace resbalar. O sea que el que teme a Dios no usa palabras para manipular. No dice nada más para quedar bien. Es una palabra que usamos en español para decir nada más quiere quedar bien. ¿Cómo le dicen? ¿Sí sabe? Ahí viene el barbero. No el barbero, pero... ¿Qué está diciendo eso? Siempre quiere quedar bien. Pero hay quienes usan lisonjas para manipular. Yo he caído en trampas de esas. Hay que orar por fulano de tal, pero es lisonja, era manipulación. Quiero compartir, vamos a orar, quiero invitarte para compartir de algo que me preocupa mucho, pero son lisonjas, es manipulación. Y va envuelto con la mentira, eso es distorsión de la verdad. Y no voy a cubrir esos pasajes porque la mentira en sí va a ser un tema que vamos a hablar. Pero ya que mencioné un poco de mentira, la lisonja incluye engañar a otro, decir mentiras. ¿Cuántos mentirosos habrá entre nosotros? Una estadística dice que hay personas que mienten a diario 60%. Diario, todos los días. Hoy mintieron. Me mintieron a mí. De alguna forma u otra a mí me mintieron. Hay mentiras múltiples que mienten 2, 3, hasta 5 veces diario. 30%. ¿Sabe quién miente más, los hombres o las mujeres? Las mujeres dicen, pues los hombres, no hombre, esos son más mentirosos. Están igual. No hay diferencia significativa, pero sí, a lo mejor un poquito más los hombres. El hombre miente también para impresionar. Hombre, yo levanto 300 libras, pobre pollo rasurado, no puede ni... Siempre es para impresionar al joven. Muchacha, ten cuidado, a veces los jóvenes vienen para lisonjar, manipularte. No, es que yo soy un ingeniero automotriz de carriles, ferrocarriles, de Walmart, empujo los carriles. ¿Sabías que 95% de los adolescentes mienten a sus padres constantemente? 95% of teens lie to their parents.
Bueno, ese es otro tema, hermanos, pero eso incluye la lisonja, falsedad, decir mentiras para manipular, para engañar. Y esto daña. El falso testimonio es otro y todo esto daña. Veamos las siguientes palabras incorrectas, son palabras ásperas. En Proverbios 15, versículo 1. Dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra ¿qué? Áspera hace subir el furor. Las palabras ásperas hieren porque provocan conflicto y muestran un corazón dominado por el orgullo y la falta de mansedumbre. Mansedumbre es controlarse, tener el poder para controlar. Alguien que es manso es una persona quizás es muy dotada, muy inteligente, bien organizada, tiene disciplina, pero cuando habla se contiene porque lo opuesto sería y eres un flojo y mira nada más para qué sirves, mira lo que yo hago, no solamente envuelve el orgullo, pero los labios lo manifiesta falta de mansedumbre. El manso se tranquiliza, el manso en su humildad puede controlar. Por eso mire, cuando hay líderes o más bien seguidores, supongamos que usted tiene un líder y usted es más dotado que el líder, más inteligente que el líder, más sabio que el líder, el manso se somete a ese líder. Quiere mansedumbre. Es como la mujer que es mujer virtuosa. La mujer virtuosa es una mujer mansa. Hay mujeres muy inteligentes, pero muy inteligentes. Tienen una sabiduría, una inteligencia, pero la mujer prudente, la mujer virtuosa, ella se coloca voluntariamente debajo de su esposo para seguirle. Yo he visto mujeres así, bien sabias, bien inteligentes. Es posible que ella hable hasta 3 lenguajes y aquí, hermano, ni español sabe. Pero ella le ayuda. Y le ayuda de forma sabia, como que es la idea de él. No lo trata como un bebé. Me tocó una pareja hace años donde había algo mal en el hogar, estaban enojados y estaban por separarse y nos llaman y vamos y aquí el varón nunca expresó lo que le estaba molestando hasta que dijo, es que tú me tratas como un niño. Dijo ella, ¿cómo? Yo solamente te estoy ayudando. No, tú me hiciste la cita del DMV, tú me llevaste al DMV, me estás tratando como un niño. Yo no soy niño. Ella se le quedó abierto los ojos. Era una mujer muy inteligente, tenía buenas intenciones, pero el hombre no es así. El hombre necesita que usted le siga, no que usted le guíe. Y cuando le ayude, hágale pensar que es la idea de él. ¿Te acuerdas que tú cancelaste? Yo fui, tú fuiste. Cosas tan sencillas así, mi hermana, requiere que usted hable con palabras suaves, no aspereza. El que teme a Dios evita palabras que provocan conflicto. En Proverbios 12:18 habla de una crítica destructiva. Eso es hablar con desprecio. Eso es hablar sin juicio. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada. Quienes critican a su esposa por todo. Hermano, no critique, no que sus palabras no sean como golpes de espada. Hay quienes usan sus palabras para el escarnio, para burlarse. Proverbios 21:24, note lo que dice la Biblia. Dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El escarnio nace del orgullo y desprecia a otros con palabras. Hay otra palabra que la Biblia usa, es calumnia, en Proverbios 10:18. Estamos hablando de palabras ásperas que hieren, que critican, que causan conflicto, que son dominadas por el orgullo y en ese orgullo entonces dañan a los demás. Yo trato de darles escenas reales del matrimonio, del hogar, porque hay algunos que escuchan y es para usted y dicen, ya están así como, échale ganas, pastor, pero es para usted. Pero no se lo estoy diciendo para que usted se enoje. Recuerde, la medicina duele, sí, no sabe buena, pero yo lo estoy dando para ayudarle.
Muchos de nosotros, especialmente varones, no comprendemos la forma en el tono que decimos la cosa afecta. Todo el tono. Usted recibe un texto, Dios le bendiga, hermano, ¿qué tal? No hay exclamación, no hay palabras, usted lee y usted se empieza a ofender porque hay una falta de comunicación, falta de escuchar el tono. ¿Sí me estoy explicando? De igual manera, cuando hablamos con nuestros cónyuges, ellos ven nuestro rostro, ven cómo respiramos, ven cómo hacemos los ojos. Todo eso habla de nuestro corazón. Hola, hermana, ¿cómo estás? Aquí está mi esposa. Yo no soy perfecto. Yo tengo que trabajar mucho en mi tono, tengo que trabajar y ¿cuántas veces a veces le digo lo mismo a estas niñas? Y soy humano, somos humanos, pero ahí requiere dominio propio. El problema no es que usted sea enojón, mi hermano, el problema es que no domina su enojo. Yo no confío en una persona que nunca se enoja. Algo está mal. Pero mire, sí le estoy diciendo esto porque hay palabras que dañan, que lastiman, y la calumnia es algo que destruye, es atribuir falsamente una falta, y esto es un pecado que Dios condena grandemente. Proverbios 10:18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es ¿qué? Es necio. La calumnia es usar palabras para destruir la reputación de otro. Hay algunos que por envidia o por celos, aquel que está triunfando, que aquel que ascendió, aquel que ahora ya está disfrutando de una mejor paga, mejor casa, mejor carro, no se puede quedar conforme. De seguro anda mal ese amigo. Y cuando a alguien le cae mal a usted quiere que todo mundo sienta lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que calumniar. Esas son las palabras ásperas, palabras que dañan, que destruyen, el escarnio, la burla que nace del orgullo y desprecia a los demás. ¿A poco no sabes? ¿A poco no te diste cuenta? Mira, ¿acabas de nacer o qué? Son esas expresiones que demuestran el escarnio. Pero mire también palabras apresuradas. Palabras apresuradas en Proverbios 29:20. Esto es hablar sin pensar. ¿Hablar sin qué? O sea, ¿qué significa eso? O sea, sin medir bien las consecuencias de sus palabras. Hablar sin pensar, sin entender, sin prudencia. Proverbios 29:20 dice: ¿has visto hombre, cómo? Ligero en sus palabras. Más esperanza hay del necio que de él. Hablar sin pensar produce errores, produce chismes y daño innecesario. Porque la prisa al hablar elimina la prudencia. Cuando uno habla sin escuchar. Cuando uno da su opinión sin tener toda la información. En Proverbios 18:30, note que dice la Biblia que el que teme a Dios piensa o debe pensar antes de hablar. Note Proverbios 18:30. Al que responde palabra, ¿antes de qué? Al que responde palabra antes de oír. La fe le es fatuidad y oprobio. O sea que antes de oír, es una falta de prudencia que trae vergüenza. Cuando usted habla, antes de oír. Tratando de ver cómo formo este pensamiento. Si usted llega luego y empieza a hablar, juzgar y a decir así no es, pero usted no ha escuchado. ¿Le ha pasado eso que usted... Un pastor que conozco dice que un día estaba él en su cama, dormido, ya era como las 1 de la mañana. De repente la puerta se azota, se abre. Su papá le dice: ¿por qué hiciste eso? Y le empieza a pegar con un cinturón. Empieza a darle una y otra vez y otra vez. Estaba enfurecido. Que aparentemente la mamá le contó que el hijo había ido afuera de la noche y andaba de vago. Ya se lo habían divertido muchas veces.
Ella está dándole fuerte, el muchacho gritando, cuando de repente escucha a su mamá gritar desde la cocina. Él no fue. Porque le pegó al joven equivocado. Y él cuenta esta historia siempre a que es importante tener toda la información antes de ejecutar el juicio. Muchos de nosotros a veces damos nuestra opinión de cosas que no nos incumbe, no tenemos la información, y ahí estamos dando opiniones. Yo quiero animarle, hermano, si alguien algún día viene a pedirle consejo, tenga por seguro, no hay duda, más del 99% nunca vienen a contarle todo. Vienen a contarle el lado favorable, el lado que a ellos les parece, o no cuentan lo que ellos están haciendo, o no cuentan las decisiones que ya tomaron. Y si usted responde antes de tener toda la información, usted va a enfrentar oprobio, va a enfrentar vergüenza. ¿Y qué sucede cuando escuchamos cosas y no tenemos la información y la repetimos? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Vaya, Proverbios 18:8, se llama chisme. Y el chisme casi siempre nace de hablar sin pensar y sin amor. Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como que bocados suaves y penetran hasta las entrañas. O sea que es delicioso el chisme. El chisme se esparce rápido, causa daño profundo. ¿Quién le gusta el chisme? Todos nos gusta el chisme. Ayer recibí un mensaje que, terminando la reunión de varones, de algo que en el ministerio en otra ciudad al norte de California, pues que me hizo sentir mal. No es mi iglesia, no es mi pastor, nada, pero ¿sabe qué está haciendo la gente hoy de este ministerio? Hablando mal, haciendo inventos. Si alguien me pregunta a mí, ¿qué piensas tú? No pienso nada, no voy a hablar más allá de eso. El chisme es sabroso, hasta que le están hablando de usted. Hay algunos que han aprendido a no chismear hasta que se encuentran en el lado del chisme, en este lado. Usted es la persona a quien están difamando, de quien están hablando. Y la única forma de apagar el fuego del chisme es decirle al chismoso que ya no chisme. ¿Qué es un chisme? Es una noticia verdadera o falsa en la cual usted no es parte del problema o usted no es parte de la solución. Note, si usted no es parte del problema, usted no tiene que envolverse. Si usted no es parte de la solución, no es algo que usted debe repetir. Si es algo que usted no observó, alguien dijo claramente, no creas lo que oyes y cree la mitad de lo que ves, porque siempre hay otro lado de esta historia de lo que observaste. Que vaya saliendo yo a la tienda y de repente veo al hermano Hilario saliendo de una barra. Oh, pero ¿cómo, hermano Hilario? Resulta que fue a hacer un trabajo ahí nada más, a recoger la basura de un baño ahí. ¿Verdad, hermano Hilario? Eso fue. Okay. O como aquella vez que encontré un carro rojo y un carro blanco enfrente de una tienda de cigarros. Juca, decía ahí, el carro rojo, el hermano Wolfgang, y el carro blanco de Josué. ¿Te acuerdas el que tenía antes? Alguien me mandó una foto y decía, ¿es el hermano Wolfgang y el hermano Josué? Yo sabía que no eran porque el hermano tiene un Charger y este era un Mustang rojo. Disculpe que tiene Mustang rojo, pero eso fue hace años. Y el carro blanco era un Toyota y el hermano tenía un Honda. Entonces sabía que no era, pero mire cómo rápido puede correr el chisme. Mire qué están haciendo. Hermano Hilario en la barra y esto es fumando acá. ¿Y me explico? Cuide su corazón. Si usted se alimenta con el chisme, le voy a decir la medicina fuerte. Usted es un necio. Hace falta prudencia. El chisme daña como usted no se imagina. El chisme destruye. Y eso viene muchas veces de palabras apresuradas. Las palabras
palabras correctas y las palabras incorrectas. Recuerde, la boca no peca sola, revela lo que el corazón no teme a Dios. Pero cuando el corazón teme a Dios, las palabras siempre cambian. Que Dios nos ayude a usar nuestras palabras para edificar a otros. Oremos. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que nos redargullas. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes lo que hablamos y decimos. Que usemos las palabras correctas para edificar, para animar, para enseñar, para esparcir sabiduría. Y Señor, sabemos que el corazón que te teme es eso, pero nuestro corazón revela la falta de temor cuando criticamos, cuando hablamos mal, cuando difamamos, cuando mentimos, cuando lisonjeamos, cuando hablamos apresuradamente, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser prudentes con nuestras palabras y que usemos nuestras palabras para edificar a otros y no destruir. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.